Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Amigos de todo el país, bienvenidos a su noticiero de 24 horas en esta emisión central de este sábado 17 de mayo. Para mí es un gusto acompañarlos. Aquí arrancamos. Con 78 votos a favor, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional logró la conformación de las 15 comisiones especializadas permanentes. Estos votos se consiguieron con el respaldo de los asambleístas de Pachacutic e independientes. Ismenia Solórzano desde Quito nos tiene los detalles. Ismenia. Hola Astrid, amigos televidentes, buenas tardes. Sí, la Asamblea Nacional arrancó su nuevo periodo legislativo con decisiones clave. Entre ellos está que se eligieron a los presidentes de las 15 comisiones permanentes. Acción Democrática Nacional, la bancada oficialista, logró ocupar la mayoría de estos espacios. Además, entre otros de los temas está que se sellaron alianzas políticas clave. En el siguiente reportaje les contamos más detalles al respecto. La Asamblea Nacional finalmente ya tiene rostros. 15 comisiones permanentes fueron conformadas. Con ello se evidencia que el oficialismo no solo gobernará el país, sino también dirigirá los debates claves al interior del legislativo. Y es que con 78 votos a favor, Acción Democrática Nacional se quedó con 12 presidencias. Al frente de Justicia y Estructura del Estado estará Rosa Torres. De Régimen Económico, Natalie Farinango. En Fiscalización, Ferdinand Álvarez. En Desarrollo Económico, Valentina Centeno. En Movilidad Humana, Lucía Jaramillo. En Biodiversidad, Camila León. En Soberanía Alimentaria, Yanina Rizzo. En Organización Territorial, estará Lucía Pozo. Quien presidirá la Comisión de Derecho a la Salud será el legislador Juan José Reyes y en Transparencia y Control Social, Diana Jacome. Trabajaremos inicialmente los 8 proyectos de la Ley Orgánica de Movilidad Humana que fueron acumulados en el periodo pasado y también respaldaremos toda iniciativa que mejore la vida de nuestros hermanos migrantes. Que sepan que desde esta presidencia y al trabajo arduo para luchar por todos los sectores productivos de nuestro país, para luchar por leyes que estabilicen las balanzas fiscales en nuestro Ecuador. Eso mientras que Revolución Ciudadana se quedó con 2 presidencias, de Garantías Constitucionales y Niñez, mientras que Pachacutic con Educación. Creo que la mejor forma de comenzar a demostrarlo es, por ejemplo, ser puntuales, por ejemplo, que no se suspendan las sesiones y comenzar a trabajar de corrido, porque eso también nos da mucho más espacio a nosotros para poder tener agendas de trabajo. Creo que podemos estar donde la patria y el momento político que queremos nos requieran. Durante esta semana, la Asamblea Nacional ha vivido una intensa jornada con la posesión de los 151 legisladores, quienes iniciaron sus funciones en medio de expectativas. El asambleísta Nils Olsen, de la bancada oficialista, fue elegido como presidente. Simultáneamente se anunciaron acuerdos políticos clave, como la incorporación de los 9 asambleístas de Pachacutic, entre otros temas que demuestran que el legislativo inicia este nuevo periodo con una mayoría oficialista consolidada. Bien, tras ello, en los próximos días las comisiones empezarán a instalarse formalmente y a estructurar sus agendas de trabajo. También se espera que sean enviados a trámite varios proyectos de ley, principalmente impulsados por el Ejecutivo, en materia de seguridad, justicia y economía. Esa es la información, Astrid, hasta esta hora. Que tengan una buena tarde. Gracias, Ismenia, por esta información. Ahora les contamos que el presidente Daniel Noboa envía ley económica urgente para desarticular la economía criminal. El proyecto contempla zonas de seguridad, uso directo de bienes vinculados al crimen y penas más duras contra miembros de grupos armados. Darle calma también a la gente. Este 17 de mayo, el presidente Daniel Noboa presentó su primer proyecto de ley urgente a la Asamblea Nacional, enfocado en desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno en Ecuador. El proyecto, que busca medidas financieras, tributarias y de seguridad, fue recibido por los legisladores, quienes se comprometieron a tratarlo con rapidez. Así lo publicó el nuevo presidente de la Asamblea, Nils Olsen, de la bancada afín al primer mandatario, a través de su cuenta de X. El objetivo es combatir a los
grupos armados organizados incautando sus bienes y recursos, que serán administrados por el gobierno. El proyecto contempla el reconocimiento oficial del conflicto armado interno y la creación de un bloque de seguridad para coordinar las acciones militares y policiales. Los miembros de los grupos armados que participen activamente podrán enfrentar penas de entre 22 y 30 años de prisión, dependiendo de su rol. Plantea ofrecer incentivos tributarios y alivios financieros para las zonas más afectadas por la violencia. Pone además que los bienes muebles e inmuebles, valores, dinero o cualquier rédito de un grupo armado organizado sean incautados para que así puedan ser ocupados por la fuerza pública. Uno de los artículos detalla la reducción de impuestos a quienes colaboren con equipamiento a la policía y fuerzas armadas, con un límite del 30%, sin derecho a devolución. El carácter económico urgente obliga a que el proyecto sea aprobado o rechazado en un máximo de 30 días. Necesitará una mayoría simple para ser aprobado, lo que equivale al 51% de la Asamblea. El proyecto llega a pocos días de que Daniel Noboa tome posesión para este nuevo periodo de mandato 2025-2029 en la Asamblea Nacional, previsto para el 24 de mayo, y se sustenta que el fin es atacar las raíces económicas del poder criminal, acompañado de policías y militares. Paula Kuhn, Teleamazonas. Y en ese mismo contexto legislativo, ante la Contraloría General del Estado, 13 de 151 legisladores de la nueva Asamblea han declarado poseer patrimonios por más de $1 millón. El medio digital Primicias recopiló la información presentada por los asambleístas. Presentar una declaración patrimonial juramentada ante la Contraloría es uno de los requisitos para ejercer la función pública. Y de esto no están exentos los 151 asambleístas. El nuevo periodo empezó ya y ese requisito fue cumplido, además de constatado en la sesión inaugural. En ADN y la Revolución Ciudadana se encuentran legisladores cuyos patrimonios superan el $1 millón. Ahí 12 de 13 casos. A la cabeza, Erwin Mendoza, asambleísta del oficialismo por la provincia de Los Ríos. Acumula un patrimonio de $30,8 millones. Fue alcalde de Buena Fe entre 2019 y 2023. Es hermano del también exalcalde de ese cantón, Patricio Cholo Mendoza, asesinado a finales de 2020. Le sigue el también oficialista Manuel Blasio, legislador por la provincia del Oro, quien reporta un patrimonio de $10,2 millones. Blasio es un reconocido empresario bananero. De parte de la Revolución Ciudadana, Jaime Estrada, hijo del exalcalde de Manta del mismo nombre, reportó ante la Contraloría poseer un patrimonio de $6,1 millones. El legislador es empresario atunero y dirigente deportivo. En esa tienda política también Alejandro Vanegas, abogado y especialista en banca y finanzas, reportó un patrimonio de $1,3 millones ante la Contraloría. El medio digital Primicias recopila información sobre otros legisladores cuyos patrimonios superan el $1 millón. El único que no pertenece a las dos tiendas políticas ya mencionadas es Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano. Esta información podrá ser actualizada periódicamente y además se presentará otra cuando terminen funciones. La información sirve en parte para detectar si hay incrementos patrimoniales injustificados. Carlos Acoto, Teleamazonas. En otro tema, el presidente Donald Trump firmó un decreto que promete reducir los precios de los medicamentos y acabar con prácticas irrazonables y discriminatorias de países extranjeros. Pero ¿cuáles son los medicamentos y en qué beneficia a Ecuador? Nuestra compañera Erika Vera nos informa. Saludos. El presidente Donald Trump lo catalogó como el decreto más poderoso. Este permitirá reducir los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos entre el 30 y el 80%. ¿Pero cuáles son? En el grupo de los anticoagulantes están Eliquis y Xarelto. Para el tratamiento de pacientes con diabetes, Januvia, Jardiance y Farxiga. La insulina rápida Fias, además del anticancerígeno Imbruvica y de la hormona Novolog y el inmunológico Enbrel. Ahora, ¿qué pasará con los precios de medicinas en Ecuador? Según información de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, esta medida impuesta por el presidente de los Estados Unidos no afectaría el precio de venta en Ecuador, pues en el país rige el denominado techo de precios de medicamentos de uso y consumo humano. Este se calcula como la media de los precios de venta al público del mercado privado. La lista de precios oficial en Estados Unidos se conocerá el próximo 12 de junio de 2025.
Gracias, Erika. Y con esta información vamos a una pausa, pero al volver, al menos 12 comunidades de Esmeraldas no disponen del servicio de agua potable. Esto por la presencia de crudo en el río Caple. Además, al menos 20 tramos a lo largo de la red vial de Manabí registran socavones y daños en la carpeta asfáltica. Con esta información ya volvemos. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora le contamos que al menos 12 comunidades de Esmeraldas no disponen del servicio de agua potable. Esto por la presencia de crudo en el río Caple. Las autoridades del cantón Quinindé exhortan a Petroecuador a acelerar el plan de remediación. Han transcurrido más de 2 meses y los estragos del derrame de petróleo en Esmeraldas continúan. En el recinto El Vergel aún se observan restos del crudo, así lo afirma el alcalde de Quinindé, Ronald Moreno. Ahí está todavía residuos del petróleo en nuestros ríos. No sabemos hasta cuándo estos residuos vayan a estar allí. Moreno menciona que el plan de remediación de Petroecuador no le permite compensar a los damnificados. Petroecuador ha presentado un plan de remediación que va a durar 2 años, cuestión que nosotros no consideramos que sea acorde a la realidad. Mientras tanto, los habitantes de al menos 12 comunidades de Esmeraldas no retoman sus actividades productivas y aún reciben el agua potable a través de tanqueros. Nosotros sí, ahí cogíamos agüita para bañarlo, a veces no hay por aquí. Y ahora no hay ni cómo bañarse porque todavía baja el diésel, petróleo. El agua es lo principal, es para bañarse, para lavar, para los animales, y no podemos tener nada de esas cosas ahorita como darle agua porque está afectada el agua. Incluso las autoridades de la Unidad Educativa Armada Nacional han optado por otras alternativas para disponer del líquido vital. Viene un tanquero periódicamente aquí a abastecernos de agua. Esperemos más adelante no se seque también el pozo, que envíe el agua para la comunidad. A estas afectaciones se suma la presencia de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel. Sí, nos ha afectado bastante, me salieron granos por el petróleo, soy una mujer embarazada, nos afectó bastante el olor. El alcalde de Quinindé exhorta a Petroecuador para que los restos del crudo que permanecen en el río Caple sean retirados y poder así abastecer de agua a los habitantes de las comunidades. Erika Vera, Teleamazonas. Allá está el río. Y son al menos 20 tramos a lo largo de la red vial de Manabí que registran socavones y daños en la carpeta asfáltica. Conductores que circulan por varias carreteras de esa provincia reportan daños en sus vehículos. Grietas, hundimientos y hasta destrucción parcial de la carpeta asfáltica es lo que se puede observar a lo largo de la red vial estatal de Manabí, conformada por 1.141 kilómetros. Y ante esto, la constante queja por los peligros. No, se vienen casi encima, mire cómo va, cerrando para que evitar los huecos. Anoche hay hartos huecos que se ven, uno que a veces, hermano, se daña un amortiguador, una llanta. Tú sabes que los repuestos están caros de los vehículos. Pero esta realidad no es de ahora, es de casi una década. Es más, muchos de estos tramos que debieron haber sido reparados luego del terremoto quedaron en el olvido. Y ahora los resultados son estos: vehículos dañados o afectaciones en neumáticos que obligan a los conductores a parar a mitad de camino. Se pierde el día, se pierde plata. O sea, todo es negativo. O sea, no hay nada que digamos que va a sumarnos, sino que más bien nos va a estar restando. Desde la subzona zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas indica que se ha evaluado el estado de las carreteras y se concluye que al menos el 60% de estas están en estado regular. Es decir, que son transitables, pero hay que tener precaución porque existen daños. Entonces, en Manabí tenemos grandes problemas debido a los suelos expansivos, suelos licuables en otras zonas, entre otros tipos de suelos. Y a esto también se le debe sumar los estragos del invierno, que dejó puntos críticos. De 20 a 30 aproximadamente, y digo de 20 a 30 porque algunos, por ejemplo, Estancia Vega, en ciertos días no había ningún problema, pero en otros días el nivel del agua subía y había bastante palizada y sedimentos en la vía. Es así que en este mapeo las vías que se encuentran en estado crítico son Rocafuerte Tosagua, Canuto Calceta, San José de Chamanga, Pedernales,
Jipijapa, Límite Provincial Manabí-Guayas y Tosagua, Bahía. En su mayoría, todas estas presentan hundimientos o socavones. Astrid Singre, Teleamazonas. Y el Servicio de Rentas Internas registró hasta abril un incremento del 9,1% en recaudación frente al mismo periodo en 2024. Los principales factores que incluyen a este aumento son el incremento del impuesto al valor agregado desde abril del año pasado y el crecimiento en ventas que se registran en los primeros meses de este 2025. El Servicio de Rentas Internas anunció que hasta abril de 2025 la recaudación fiscal llegó a los 7.618 millones de dólares, evidenciando un crecimiento del 9,1% frente a los 6.986 millones de dólares recaudados en el mismo periodo en 2024. Esto se debe principalmente a dos factores. Las ventas han crecido sobre los 20.000 millones solo en abril y el crecimiento acumulado de enero a abril es del 8%. Este año 2025 se están cosechando los frutos de todas esas políticas implementadas el año anterior. Es por el tema del incremento de los 3 puntos en la tarifa del IVA. Hay que recordar que en el 2024, de enero a marzo, nosotros no tuvimos una tarifa del 15%. Existió un incremento de 531 millones de dólares en recaudación, exclusivamente por estos 3 puntos adicionales. El dinamismo comercial ha influido en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Pese a ser positivas las cifras de recaudación del primer cuatrimestre anunciadas por el SRI, es posible que en los próximos meses no se vea un crecimiento porcentual tan grande en comparación al año pasado. En cuanto al IVA, no va a haber una mayor fluctuación en lo que respecta a la tarifa, porque la tarifa en estos periodos fue del 15%. Entonces, lo que ahí vamos a tener que ver es políticas que se implementen. En el Servicio de Rentas Internas lo que estamos haciendo pues es cobrar los impuestos que tenemos al día de hoy. Además, es importante mencionar que las cifras publicadas por el Servicio de Rentas Internas son valores brutos y no netos. El valor neto del 2025 en recaudación fue de 6.468 millones. Valor que al final del día va al erario nacional es justamente el valor neto. De acuerdo al director del SRI, esperan que el crecimiento se sostenga por el resto del año, para al menos recaudar la misma cifra del año anterior, 20.331 millones de dólares. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Ahora revisemos otros temas. Continúan las irregularidades en el Hospital General Guasmo Sur. En esta ocasión, personal de salud menciona la falta de garantías para brindar un buen servicio. Incluso los galenos han optado por comprar sus propios equipos. El Hospital Guasmo Sur abrió sus puertas un 17 de enero de 2017, como el hospital más grande del país. Han transcurrido 8 años y la situación en este hospital no es la misma. Por la falta de medicamentos, los doctores entregan listas. Por las camas y camillas hay sillas y larga espera. A estas denuncias de pacientes ahora se suman las del personal de salud, quienes son los que con temor a represalias hablan ocultando su identidad. La verdad que tengo miedo porque aquí nos amenazan que nos van a botar y eso es peligroso porque imagínense, uno tiene su familia y quiere mantenerse de cierta forma trabajando. Los galenos mencionan que no hay los utensilios básicos de atención a los pacientes. No tenemos ni siquiera implemento para atender a los pacientes. O sea, a veces nosotros tenemos que comprar nuestros propios guantes para nosotros poder brindar un servicio. Por este motivo, entregan las denominadas listas para que los familiares o los pacientes compren y sean atendidos. Y estar peleando, por ejemplo, si el supervisor tiene o no una caja de guantes, y nos dan como que al día a veces un par de guantes. Imagínense si uno atiende a 3, 4 pacientes. Además mencionan que las áreas prioritarias no están habilitadas correctamente. Necesita mantenimiento del aire en muchas áreas que son necesarias, áreas críticas, quirófano, incluso no es como que para el cuidado del paciente ni que en un área donde puede estar cómodo. Incluso hay quienes adquieren los equipamientos para brindar una correcta atención. Porque a veces nosotros invertimos de nuestro sueldo para poder cuidarnos también, porque no hay ni siquiera una mascarilla, no hay algodón, no hay alcohol. De esta forma se revela cuál es la situación a la interna del Hospital General Guasmo Sur en Guayaquil, aquel que recibiría a más de 1 millón de pacientes al día. Erika Vera, Teleamazonas.
Y esta mañana inició el proceso de vacunación contra la tosferina, tétano y otras enfermedades que afectan a los niños. Ricardo Alcíbar se encuentra en la U.S. Clinic en San Borondón con todos los detalles. Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es, buenas tardes. A mi lado derecho justamente se encuentra ya la sala de procedimientos donde se procede a la vacunación de los niños, sobre todo de hasta los 7 años de edad. Vamos ingresando, ahí está personal del Ministerio de Salud Pública, también hay un niño que lo están ya preparando para el proceso de vacunación. Él viene por varias vacunas que le faltan en el esquema de vacunación, ahí va justamente a proceder. Vamos a conversar también con el doctor Pedro Vaquerizo, quien está a cargo de acá de este proceso que se lleva durante este sábado, domingo y durante el próximo fin de semana. Doctor, cuéntenos un poco para qué está orientado este proceso que tiene a la U.S. Clinic, también con convenio con el Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, precisamente estamos invitando a toda la comunidad, a los papitos con los niños, traer a los niños, a la población infantil acá a la U.S. Clinic, que estamos haciendo una tarea conjunta con el Ministerio de Salud Pública para poder completar esquema en los pacientes pediátricos, ese esquema de vacunación necesario para lograr esa prevención de las diferentes enfermedades. Hoy por hoy la tosferina, que es una de las que un poco nos aqueja en este momento, entonces se está trabajando en conjunto para lograr prevenir todas estas enfermedades. Además, completar el esquema para diversas más, ¿no? Sí, justamente, doctor, mencionar que hemos visto el proceso de vacunación, todo es fluido, los padres de familia pueden acercarse con los chicos. También mencionaba que habían vacunas para prevenir el virus del papiloma humano hasta los 15 años en las niñas. Sí, también el Ministerio ha podido traer un contingente para esos niños que tienen 10 a 15 años, de acuerdo al esquema, en virus de papiloma humano, pero también hay para difteria, tétano, tosferina. Es lo que han mencionado ahora, y estamos aquí este fin de semana y el siguiente, que inclusive siendo feriado igual vamos a estar con nuestras instalaciones disponibles para la comunidad en general, para que puedan acudir con sus niños a vacunarse y a completar este esquema regular, que obviamente es gratuito en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la U.S. Clinic. Sábado y domingo de esta semana, sábado y domingo de la siguiente semana que es feriado, ¿en qué horarios? Estamos desde las 9 hasta las 4 de la tarde, inclusive el viernes, que también es feriado, viernes, sábado y domingo van a poder también ser parte del proceso de vacunación de 9 a 5 de la tarde. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Escuchábamos ahí declaraciones del doctor Pedro Vaquerizo, quien está acá coordinando las acciones entre la U.S. Clinic y también el Ministerio de Salud Pública. Ya lo sabe, si necesita el menor de la casa completar el proceso de vacunación, vive en las ciudades de Guayaquil, Durán, San Borondón, pueden acercarse acá a las instalaciones de la U.S. Clinic o también de diferentes puntos del país para continuar con el proceso de vacunación y prevenir la propagación de enfermedades en los infantes. En el caso de la difteria y otro tipo de enfermedades también pueden traer a los chicos hasta los 15 años de edad, es lo que nos han indicado. Totalmente gratis el proceso de vacunación, así que puede acercarse de 9 de la mañana a 4 de la tarde durante este fin de semana y cuando sea el feriado de viernes a domingo para completar justamente este proceso de vacunación. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo, por estos importantes detalles. Es momento de una nueva pausa. Esta mañana un hombre fue asesinado mientras se movilizaba en su vehículo por el norte de Guayaquil. Con este caso ya se registran más de 200 muertes violentas. Escuche bien, tan solo de lo que va del mes de mayo en Guayaquil, Durán y San Borondón. Los proyectiles atravesaron las ventanas de esta camioneta doble cabina en la que se movilizaba un hombre, el cual fue asesinado con al menos 10 impactos de bala. El crimen se registró aproximadamente a las 7:30 de la mañana de este sábado sobre la avenida Francisco de Orellana en el norte de Guayaquil. Se conoce que los gatilleros se movilizaban en otra camioneta y 2 motos, vehículos que utilizaron para interceptar a su objetivo, que cuenta con antecedentes penales. Por porte de armas de fuego, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y varios otros pendientes más. Ya estamos en las investigaciones, ya se hizo el levantamiento del cadáver, ahora vamos a trasladar el vehículo a los patios de la Policía Judicial.
En esta misma avenida del norte de la ciudad, pero 48 horas antes, durante la madrugada del jueves, fue abatido un delincuente, el cual intentó frustrar el arresto de 2 sujetos, enfrentándose a tiros contra agentes tácticos de la Policía Nacional. Uno de estos sujetos habría apuntado con arma de fuego en contra de los servidores policiales, generando una amenaza inminente. Y durante la tarde del jueves, un taxista fue secuestrado y asesinado por criminales dedicados al robo de vehículos en el norte de la ciudad, quienes fueron capturados horas posteriores al crimen. Ese mismo día, 3 personas fueron acribilladas por sicarios en los exteriores de una tienda en el sector de Paraíso de la Flor, y durante la madrugada del miércoles, un padre y su hijo fueron asesinados en el kilómetro 20 de la vía a la costa. Según datos compartidos por la Policía Nacional, del lunes 12 al sábado 17 de mayo del 2025, más de 200 personas fueron asesinadas en la zona 8, conformada por las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, jurisdicción que en lo que va del año ya registra más de 1.400 muertes violentas. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Y al menos 7 tipos de explosivos son utilizados por bandas criminales para cometer distintos delitos en el Ecuador. En el caso de la extorsión, estos grupos han sofisticado sus explosivos con pólvora artesanal y también utilizan dinamita para atemorizar a sus víctimas. Este fue el último atentado registrado. Ocurrió el 15 de mayo en Samanes 2 a la medianoche. ...24 horas antes y a menos de 100 metros de esta misma zona. Otro ataque con similares características. Pero no son los únicos. A inicios de este año, un local de encebollado en el suroeste de Guayaquil también fue atentado de la misma manera. Todos estos hechos fueron cometidos bajo el mismo contexto, la extorsión. Este delito actualmente es el de mayor incidencia en el país y es una práctica que las bandas criminales utilizan y complementan con la colocación de explosivos en locales comerciales y viviendas, con el fin de atemorizar a las víctimas del cobro de las denominadas vacunas. Este tipo de atentados que afectan infraestructura y no afectan en algunos momentos a las personas son presión para que paguen extorsión. Es decir, vea, si usted no me paga, la próxima vez no va a ser la puerta, no va a ser la pared, sino va a ser usted y su familia. Entonces, por favor, pague. Los grupos narcodelictivos para estas actividades ilícitas utilizan al menos 7 tipos de detonantes. Entre ellos se encuentra emulnor, granadas, bombonas de gas, C4, utilizados en conflictos bélicos, bombas molotov y dinamita. Esta última es utilizada en trabajos mineros. Es muy fácil, ellos terminan robando material de las minas, pero también, desde luego, hay algunas autoridades que a través de corrupción terminan entregándole material a estas organizaciones criminales. Eso sucede en Ecuador, en Colombia. Y dentro de estos explosivos también están los de fabricación artesanal, que actualmente se vuelven más potentes por su nivel de sofisticación. La pólvora artesanal, como dice su nombre, no está enfocada en ciertos lados y podemos decir que en su mayoría sale de personas que han obtenido experiencia en cuanto a la fabricación de este producto. Podríamos decir, bueno, ¿dónde se usan más las pólvoras? Es en las minerías mismo, es en los puentes, en los túneles. Y aquí que ambos especialistas coinciden en la importancia de mantener los controles tanto al interior del país como en la frontera. Esto para poder identificar de dónde provienen estos explosivos. ¿Qué marca es? Viene la policía, viene el GIR, detecta la pólvora, sabe qué pólvora es, si es importada o si es nacional. Entonces podemos ahí determinar de dónde viene el explosivo. O si fue elaborado al interior del país y con qué tipo de elementos. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Y la minería ilegal ha consumido más de 7.000 hectáreas de la Amazonía, generando desforestación y también perjuicios al Estado que superan ya los más de $1.000 millones. Veamos. El río Punino se ha convertido en uno de los ríos más afectados por la minería ilegal y esta imagen satelital es el más claro ejemplo, pues el color café de esta vertiente es la combinación de sedimentos provenientes de descargas de arcilla por el desbroce de vegetación y el movimiento de suelos y el lavado del oro aluvial. Pero ahora veamos las cifras. El representante del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, con quien conversamos,
y tuvimos que proteger su identidad debido a amenazas que ha recibido por esta investigación, detalló que entre el 2019 y 2023 la minería se expandió de 32 hectáreas a 1.101 hectáreas, no siendo este el último dato, pues en el 2024 la extracción ilegal ya había devorado 420 hectáreas, superficies que sumadas en los últimos 5 años dan cuenta de una actividad que ha arrasado con 1.422 hectáreas tan solo en esta zona. Ya el río Ponino y sus afluentes eran una parte. Esto se había extendido hasta los ríos de la parte superior, donde están Sardinas, Sarayacu, entre otros, que también tenían una implicación, un impacto bastante fuerte. Y aquí más descubrimientos, pues desde esta ONG también se habla de lo que se ha permitido hacer para tener incidencia en estos territorios. Cae mucho sobre los gobiernos autónomos descentralizados provinciales que están encargados de esto, así como la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que también debería tener un ojo sobre estas actividades. Pero nada es coincidencia. Detrás de la creciente expansión de minería ilegal se encuentran 3 grupos criminales: los choneros, los lobos y comandos de la frontera, estos 2 últimos aliados para cometer esta actividad ilícita en esta zona. Lo que como resultado se ha traducido que a nivel de toda la provincia de Orellana, el número de homicidios se multiplique por 4 en una línea de partida desde el 2022, que se pasó de 24 asesinatos a cerrar el 2024 con 108 muertes violentas. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y en otro tema cultural, este 18 de mayo se conmemora el Día Internacional del Museo y en Ecuador varias instituciones culturales alistan actividades especiales para sus visitantes. Paula Kuhn nos informa desde el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil con todos los detalles. Cuéntanos, Paula, ¿qué tienen preparado para este día? Muy buenas tardes, así es, cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional del Museo y Ecuador se suma a esta gran fiesta que es impulsador de la cultura en nuestro país. En Guayaquil y Quito se preparan actividades especiales que ya durante la semana las hemos estado conociendo, pero para hablar acerca de esto hay que recordar que Ecuador cuenta con 175 espacios que resguardan la historia, el patrimonio y la cultura. Por ejemplo, en Guayaquil, desde el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, organizan eventos para este domingo 18. Para recordar un poco también cuál es el horario de atención, ellos abren a las 9 de la mañana hasta las 17 horas y la entrada es completamente gratuita. Dentro de estas actividades se encuentra una a las 11 de la mañana que se denomina Los animales que hablan en hula, que es para niñas, niños, adolescentes, donde se van a explorar movimientos y el juego con el hula, inspirándose en los animales de poder y de culturas ancestrales. También va a haber un taller para niños y niñas y adolescentes que se va a brindar aquí mismo en el MAC a las 2:30 de la tarde este domingo, donde van a crear máscaras inspiradas en los animales de poder y de las culturas. Este evento es para infantes de 9 a 15 años, pero este no es la única actividad que se va a realizar en el país. También en Quito, este fin de semana, los museos van a abrir sus puertas por tan solo $1, así para celebrar el Día Internacional de los Museos. El Museo de la Ciudad, el Museo Interactivo de Ciencia, el Yacu Parque Museo del Agua y el Museo del Carmen Alto se suman a esta fiesta cultural y la tarifa especial de la entrada para todo público será de $1 en los museos de la capital. Además de decirles también que este sábado 17 de mayo se ofrecerán horarios extendidos, mientras que el domingo 18 se mantendrá la atención en sus horarios regulares. Esta es la información para todas aquellas personas que quieran conmemorar este día tan especial. Ecuador es un país representativo por su cultura y sin duda alguna participar de estas actividades será una buena manera de celebrar el Día Internacional del Museo. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Paula, por esos detalles. Hay más actividades para realizar en familia. Es momento de una nueva pausa, pero al volver no se pierda la información deportiva. Ya regresamos. Nuestro segmento Brillan en el Mundo. Conoceremos al escritor guayaquileño Miguel Antonio Chávez, nuestro compatriota que triunfa en Canadá con un sinnúmero de obras literarias. Conozcamos esta historia. De Guayaquil a Ontario, Canadá.
Por ejemplo, yo me quería un poco hacer una autoburla del ser principiante en el mundo de la literatura. Por su pasión en contar historias, el guayaquileño Miguel Antonio Chávez fue elegido en Canadá como el primer escritor residente hispano en el mundo. Fui elegido primer escritor hispano del programa de residencia de escritores de la Universidad de Manitoba en Winnipeg. Cientos de miles de hombres y mujeres han llegado por los 4 costados. Pero ¿cómo nació el amor por la escritura? Miguel nos comenta. Cuando tenía mis muñecos con los que jugaba, era muy consciente de crear una historia antes de jugar. Entre leer, ver películas, ir al cine y escuchar música, sus creaciones literarias fluyeron. Hace también que te conduzcan, ¿no?, por estos caminos ya de la escritura, ¿no? Entonces ya te vuelves ya más nocturno. Incluso enumerarlas es difícil, pues a ellas se suman las colaboraciones y antologías realizadas. Círculo vicioso para principiantes de cuentos. La maniobra de Heimlich, novela. Conejo ciego en Surinam, novela. La kriptonita del Sinaí y otras piezas breves es teatro. En España, en Ecuador, en el mundo entero. Muchas gracias por conectarse a este momento, a esta breve lectura de Yo Beato, mi novela. El libro Yo Beato, obra publicada en España en el 2021, es y será una de las creaciones más importantes para Miguel. Es una distopía satírica en donde se ve en Ecuador en una época, un futuro cercano, y cambia su nombre por la República del Sagrado Corazón de Jesús. Además, nos anticipa. Va a salir en Ecuador publicada mi novela Yo Beato y va a ser en mes de junio, por primera vez en una edición ecuatoriana. De esta forma, los ecuatorianos conocerán las obras del escritor guayaquileño Miguel Antonio Chávez, quien triunfa en Canadá con tinta y papel. Erika Vera, Teleamazonas. Definitivamente estas historias nos enorgullecen como país. Y con esta información estamos cerrando, amigos televidentes, esta emisión central de 24 horas, pero recuerden que a las 8 horas en punto tenemos más noticias para ustedes. Buena jornada.